Amados, vamos a compartir entonces la segunda parte del versículo 27, los versículos 27 al 30. Mateo 5, 27 al 30. ¿Ya tienen ahí? Mateo 5, 27 al 30. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Amén. Señor, pedimos que nos des convicción de tu palabra en este día también. Señor bendito, tu Espíritu es el que lo hace, para ver la realidad del pecado, Señor, y sus consecuencias. Padre, ten misericordia, Señor, de nosotros, y enséñanos tu palabra en este día. Gracias, Señor. Amén. Amén. Entonces pasamos a la segunda ilustración de Cristo respecto a la ley. Oísteis que fue dicho. A ver, estas palabras son centrales. No cometerás adulterio, es la ley. Pero yo os digo, otra vez el mismo principio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, y adulteró con ella en su corazón. Escribas y fariseos habían reducido también este mandamiento al simple acto físico de adulterar, como era de esperarse, ¿no? Y enseñaron que quien no ha cometido tal acto ha cumplido el mandamiento. Estamos frente a lo mismo otra vez. Y de nuevo, una reducción de la letra de la ley a un punto concreto, y de esa manera han destruido la ley estos líderes, escribas y fariseos, porque sencillamente olvidaron el espíritu de la ley. Como hemos visto, esto es algo vital para una verdadera comprensión del Evangelio del Nuevo Testamento. Amén. Vamos a ver Romanos 13, 9. Romanos 13, 9 dice así: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien, hay una manera sencilla de considerar esto. Un grave error de escribas y fariseos fue que ni siquiera habían leído debidamente los 10 mandamientos. De haberlos examinado, habrían visto que no se pueden tomar por separado, porque son los 10 mandamientos, ¿no? Y no puede faltar uno. Por ejemplo, ellos debían considerar el 10º mandamiento, no codiciar, con el de no cometer adulterio, el 7º. No debían estar juntos los dos. Pablo, el apóstol Pablo, antes de su llamado, había cometido el mismo error y lo cuenta a los cristianos en Romanos 7, 9. Dice: y yo sin ley vivía en un tiempo. Miren eso, hermanos. Él está reconociendo que antes vivía sin ley. Luego, pero venido el mandamiento, el pecado revivió
y yo morí. Eso es muy importante, hermanos. Miren, Saulo de Tarso, ¿tenía pecado? Sí, como cualquier otro. Pero no sabía. O sabía superficialmente. Ese es el gran problema de la humanidad, que no es consciente del mal que tiene adentro, que es el pecado. ¿Cómo viene la palabra de Dios a solucionar este asunto? Así. Pero venido el mandamiento, no cometerás adulterio, el pecado revivió. ¿En quién? En Saulo de Tarso. Y yo morí. Hay una explicación para esto. Un comentario JBF dice, pero venido el mandamiento, que prohibía todo deseo ilícito, el mandamiento de Dios prohíbe deseos ilícitos. Porque el apóstol ve en este mandamiento el espíritu de toda la ley. El pecado revivió, es decir, en su malignidad y fuerza, o sea, lo hizo consciente. Yo con esto, ¿entienden? Esa cosa inmunda ahí está presente y él lo sabe. Entonces, el pecado revivió. El pecado repentinamente se manifestó como si estuviera resucitando de la muerte. Consecuencia, y yo morí. Eso es, ahora soy consciente. Me vi como hombre muerto a los ojos de la ley que no guardé y que no se puede guardar. La ley me acusa. Esa es la primera parte del gran remedio de Dios, que la ley nos acuse. Si nada nos acusa de nuestro pecado, hermanos, estamos camino a la condenación. Cualquier ser humano que camina libremente por las calles y no tiene la ley que le acuse y le dé convicción, está en camino de perdición. Cuando entendió ese no codiciarás, comenzó a ver el significado de su concupiscencia. Ahí está el tema. Ahora, de esto soy consciente, de esto se trata. Él relacionaba la ley en función de actos, como buen fariseo que era, en función de acciones nomás. Pero la ley de Dios apunta al corazón, o sea, a las intenciones. Así invalidaron el mandamiento estos falsos maestros, escribas y fariseos. Y ahora muchísimos, ¿no? Ahora hay miles por todas partes haciendo lo mismo, tergiversando la ley de Dios. Los que piensen que pueden adorar a Dios y conseguir la salvación con sus propias acciones son culpables de un desacierto. ¿Sabemos esto? ¿Sí o no? Conseguir salvación por propias acciones. Quienes consideran así, y son la gran mayoría de los seres humanos, no entendieron el camino de la salvación. A ver, piensen, hermanos. La gran mayoría de los seres humanos, o sea, los no creyentes en Cristo, están listos para presentar aquel día, esto es instintivo, una lista de buenas obras. Aquí está Dios. Y sabemos que eso es abominación, ¿no? Entonces, claro, solo piensan en no hacer el mal. Y como todos hacemos el mal, y ellos y todos, entonces algunas cosas buenas debo hacer. Y al hacerlas, hacer la compensación. Lo que hice bien, yo creo que va a tener mayor peso. Es una ignorancia total. Entonces, hermanos, no hacer cosas malas y tratar y hacer cosas buenas es quedar justificados ante Dios según ese criterio perverso. A esto Jesús les respondió. Una vez más vamos a leer Lucas 16:15, que es familiar. Lucas 16:15. Jesús les dijo: ustedes son los que se hacen pasar por justos delante de la gente, pero Dios conoce sus corazones. Pues lo que los hombres tienen por malvado, lo que los hombres tienen por elevado, Dios lo aborrece. O sea, los hombres dicen: qué lindos estos varones.
son nuestros líderes, nuestros maestros, porque los habían engañado, pero Dios mira los corazones. El Señor entonces resalta este principio. No se trata de solo guardarse de no cometer adulterio físicamente. Jesucristo dice, quien mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio en su corazón. Eso es así, real. Entonces la ley tiene que apuntar a eso, no solo a las acciones. Entonces, hermanos, esta es la enseñanza de la naturaleza del pecado. Todo el propósito de la ley, por favor, esto es muy importante, todo el propósito de la ley, como el apóstol Pablo nos recuerda, era mostrar la malicia extraordinaria del pecado. Es la ley, solo la ley de Dios es capaz de mostrarnos la malicia extraordinaria del pecado. Es una malicia muy grande, muy horrible. Interpretar esa ley indebidamente, hermanos, es el problema, como lo hicieron aquellos líderes. Quizá en ninguna otra parte tenemos una acusación tan terrible del pecado como en estas palabras del Señor Jesucristo. El que mira a una mujer para codiciarla, y adulteró con ella en su corazón. Ahora, tenemos en líneas generales un problema de doctrina en el mundo, en la iglesia de hoy. La doctrina del pecado es muy defectuosa en estos días, y hace mucho tiempo, y probablemente va a seguir así en muchos lugares. ¿Por qué? Porque se prescinde de la Escritura, ¿no? Esta es la idea. La doctrina del pecado es defectuosa en gran manera hoy en día. Generalmente se le explica con la idea de que el hombre evoluciona, en cierto sentido, y si se esfuerza va a superar los residuos que tiene ahí adentro de pecado. Dice el cristiano, puedo mejorar, debo crecer, mejorar. Si así pensamos, la Biblia no significa nada. No se ha entendido para nada la Escritura. Hermanos, nada es tan apremiante como entender bien la doctrina bíblica del pecado. Ignorarla es fracasar miserablemente en nuestra propia vida y en la misión que tenemos para con el mundo. ¿Se entiende eso? O sea, no entender la doctrina, o sea, la enseñanza bíblica del pecado, hermanos, es una desgracia, la peor que puede haber. Porque si no se entiende esa doctrina, todas las demás cosas, hasta la cruz de Cristo, no tienen sentido. ¿Para qué? Y esta es la teoría del idealismo, predominante desde el siglo XVIII cuando apareció, que enseña que el hombre va perfeccionándose y de que la educación y la cultura van a ir mejorándolo. Educación y cultura, mejorar a un monstruo pecador. No, nada que ver, ¿no? Se cree, pero esto. Enseñar, mejor dicho, ignorar esta enseñanza bíblica esencial ha traído tantos problemas a la iglesia del Señor. Y esto es muy serio. Si no tenemos una idea clara, una vez más, de la doctrina del pecado, hermanos, no entenderemos el camino de la salvación del Nuevo Testamento. En realidad, cuando no hay la doctrina correcta del pecado, ¿para qué salvación? No necesito. ¿Entienden? Ese es el juego de las cosas. Por ejemplo, la muerte de nuestro Señor en la cruz. ¿Cuán importante es? Sabemos cuán importante es. Pero esto es interno. Para nosotros, ¿cuán importante es? Aquí también hay una ignorancia. ¿Por qué? La pregunta básica que hay que contestar es, ¿por qué Jesús murió en la cruz? Es una pregunta clara, ¿no? Y concreta. ¿Por qué quiso continuar su paso hasta Jerusalén y no permitió que sus seguidores lo defendieran? ¿Se acuerdan que dijo a Jerusalén? ¿No? A la cruz. Alguien le dijo, Señor, en ninguna manera eso te acontezca. ¿Se acuerdan? ¿Quién? Pedro. ¿Qué? ¿Pedro? En ninguna manera esto me acontezca. El hombre no sabía ni lo que estaba hablando. Jesús estaba yendo para redimir a la humanidad a esa cruz. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Hermanos, no entender la cruz. Y Pedro sabía que Cristo estaba yendo a la cruz.
No entender la cruz, hermanos, no hay cristianismo. Entonces, el Señor dijo que si hubiera querido, habría ordenado a 12 legiones de ángeles que lo protegieran de tal situación de la cruz en general. Pero si lo hacía, no hubiera podido satisfacer la justicia que vino a satisfacer por envío y mandato de su Padre. Entonces, ¿qué es la muerte en la cruz? Ahora, sin entender el pecado, no se entiende ni se necesita la muerte de cruz del Señor Jesús. ¿Para qué? ¿No es cierto que usted hace bromas de la cruz? Toda la gente que hace bromas de la cruz no tiene idea de la maldad de su pecado. Y lo único que puede alumbrarle es la ley de Dios. Solo la ley de Dios puede decirle, así de vil eres. Entonces la cruz, hermanos, la cruz de Cristo, solo se explica por el pecado. La encarnación no hubiera sido necesaria de no haber sido por el pecado. Esta es la profundidad del problema de esta realidad llamada el pecado. Ahora, no basta decirle al hombre, bueno, se le dice siempre que haga bien. Haz el bien, no hagas el mal. Bueno, la ley se encarga muy bien de eso, ¿no? Pero nadie ha observado. La Biblia dice, no hay justo ni aun uno. Todas las exhortaciones que se han hecho a los hombres para que vivan mejor han fracasado y van a fracasar. Saber y estar informado y todo lo demás no basta. ¿Por qué? Porque, hermanos, el pecado nos ha cegado totalmente. Hay pecado en el corazón. La única manera de entender la doctrina de la salvación, que está clarísima en el Nuevo Testamento, es comenzar con la doctrina del pecado. ¿Ya? El hombre es un ser pecaminoso, sobre quien reposa la ira de un Dios santo. O sea, imagínense, santidad de Dios, pecaminosidad del hombre. La ira está encima del hombre en pecado. Que Dios es santo, santo, santo. Aparte de lo que el pecado pueda hacer, de la magnitud que no entendemos, aparte de la magnitud que tiene la realidad del pecado, es algo que solo se podía resolver solamente con la venida de Cristo desde el cielo a este mundo y con su muerte en la cruz. La única solución para el ser humano de todas las épocas, de todas partes. Así tenía que ser, no había otra salida. Dios envió a su Hijo a sufrir como sufrió porque fue absolutamente esencial. Y fue esencial debido al pecado. Ignorar al Señor Jesús y su obra es asegurarse la condenación eterna. Miren, hermanos, ignorar al Señor Jesús y su obra, no solo ignorar el hecho, todos saben el hecho, ¿no? Hasta hay películas de todo que Cristo fue a la cruz. Digo, ignorar el hecho de que Jesús fuera a la cruz es asegurarse la condenación eterna. Ahora, lo mismo es cierto de la doctrina de la regeneración en el Nuevo Testamento. Miren la conexión que estamos haciendo. El pecado del hombre, la cruz de Cristo. Ahora, la regeneración. Es una doctrina clarísima en el Nuevo Testamento. Pensemos en la enseñanza de nacer de nuevo, o la nueva creación que se encuentra en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y en las cartas. No tiene ningún sentido, hermanos, este tema precioso del nacer de nuevo, si no se comprende la doctrina del pecado. No tiene sentido. Primero se comprende la doctrina del pecado. Entonces se va a entender el propósito de la muerte de Cristo en la cruz. Ahora, si se la entiende, entonces se puede ver claramente que a menos que el hombre nazca de nuevo, o sea, reciba una nueva naturaleza, corazón nuevo, no puede ser salvo. Pero la regeneración no tiene sentido para los que ignoran la terrible profundidad del pecado. También la conexión que hay aquí en las doctrinas de Cristo. Si alguien desprecia, escuchen esto, hermanos, si alguien desprecia o le disgusta
la doctrina del pecado, o sea, la enseñanza de lo que Dios da del pecado, no es creyente. Eso es obvio, es lógico. Una vez más, si alguien desprecia la doctrina bíblica del pecado, no es creyente. ¿Les parece lógico o no? Si uno es creyente, quiere saber, pues hermanos, ¿de dónde me salvó mi Dios? ¿De qué? Hermanos, de una muerte horrenda, de una condenación eterna, sin salida. No se puede ser cristiano sin creer que hay que nacer de nuevo. Y saber que nada, aparte de la muerte de Cristo en la cruz, lo salva y lo reconcilia a uno con Dios. Todos los que confían en sus buenas obras niegan el Evangelio, porque nunca se han visto a sí mismos como pecadores, ni han entendido la doctrina del pecado que presenta tan claramente el Nuevo Testamento. Es un asunto decisivo. Esta doctrina, por consiguiente, es absolutamente vital para formar un concepto adecuado del evangelismo. ¿De acuerdo? Pregunto, ¿por qué la iglesia no evangeliza? Tiene que haber una razón. La iglesia no evangeliza, por lo menos como debiera, ¿no? ¿Cuál será? Desconocimiento de la doctrina del pecado. Si pesa más, a ver, me pongo este ejemplo. Si en mí pesa más la incomodidad de decirle a un amigo que si no se arrepiente se va a condenar, pesa más que la realidad de ese amigo, que si se muere se extravía para siempre. Entonces, hermanos, no he entendido. Más importante es que uno sea incomodado dando ese mensaje. Pero dando ese mensaje, nuestros hermanos desde el primer siglo han muerto, pues, han sido perseguidos y muertos por dar ese mensaje, el mensaje de Cristo. Ahora, con el evangelismo hay que hacer dos cosas. Primero, entenderlo y luego presentarlo. Porque un evangelio que solo dice, ven a Jesús, ¿no? Ven a Jesús, Él quiere salvarte, te ama mucho. Y lo presenta como un amigo enamorado del pecador. Y le ofrece una vida lujosa y sin problemas, sin introducir la realidad del pecado. No es evangelismo bíblico. Es esencial en el evangelismo la predicación de la ley. Y como no se ha predicado la ley, tenemos tanto evangelismo superficial. Por ejemplo, un joven sale corriendo detrás de un árbol. No sé cuántos han visto ese video de un par de minutos. Y agitado llega y se coloca delante de la cámara que lo filma y dice, regálame un minuto, eres una persona maravillosa y tengo que decirte que Jesús te ama y quiere bendecirte. Solo dile que entre en tu corazón y serás salvo. Ese es un acto criminal, no es evangelismo. En el ministerio del Señor Jesucristo notaremos que, por ejemplo, a veces lejos de inducir a la gente a que lo siguiera, síganme, podría decir, no, síganme, voy a hacer muchas cosas por ustedes, y le aceptara, les ponía obstáculos. ¿Han visto? Jesús ponía obstáculos para que le sigan. Es medio raro, ¿no? Parece paradójico. No ha venido a ganar gente, no. Ha venido a cumplir la voluntad de su Padre. Ahora miren Lucas 14, 25 al 27, cómo procedía el Señor con la gente. Veamos. Lucas 14, 25 al 27. Grandes multitudes iban con él. Y volviéndose, les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. O sea, ¿qué le está poniendo al discipulado? Un precio, la vida, o sea, todo. Como alguien preguntó una vez a un predicador, hermano,
predicador, yo quiero ser cristiano, pero dígame, ¿qué pide Dios de mí? Y él le dijo, lo único que te va a pedir es todo. Nada más. El verdadero evangelismo, debido a la doctrina del pecado, siempre debe comenzar con la santidad de Dios. O sea, Dios es santo. Primer punto, ¿sí? Es juez justo. No tomará como inocente al culpable. No lo hará. El culpable es culpable y Dios lo condenará. Y a su bendecido, escogido y santificado, se lo llevará con él. Entonces, hermanos, empieza con la santidad de Dios y la predicación de la ley enseguida. La ley de ese Dios santo dice que sobre ti, no sobre ti, a quien estoy hablando. Entonces debemos explicar, hermanos, que el género humano está frente a la santidad de Dios y sus exigencias y sus consecuencias del pecado si no hay arrepentimiento. Eso hay que decirle a nuestros amigos, vecinos, parientes. Eso hay que decirles. Porque ¿qué le vamos a decir? ¿Ven a congregarte conmigo? ¿Lo vamos a pasar bonito? No, hermanos, eso es engañar. El Hijo de Dios mismo es quien habla de ser arrojados al infierno. Así hemos comenzado, ¿no? El que mira a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón. Quítate el ojo para no hacerlo. Si no, serás arrojado al infierno. Si no consideramos seriamente la doctrina del infierno, estamos en desacuerdo con Cristo. Claro, ¿no? Si le quitamos una tilde de toda la Biblia, hermanos, estamos en contra de Dios. Entonces todo está enlazado. Seguimos en el Sermón del Monte. Todas estas doctrinas van juntas, no pueden ir separadas. Entonces, el Señor, cuando habla de la naturaleza del pecado, enseña que el pecado conduce en última instancia al infierno. Son las consecuencias eternas del obrar mal sin arrepentimiento. Si el hombre, al oír el Evangelio, llega a ver su maldad y su culpa, ¿qué va a hacer? Acudir a Cristo de inmediato para hallar liberación y redención. ¿Quién? El que llega a ver su maldad y su culpa por causa de la ley de Dios que se le ha presentado. La fe en Cristo sin esa base no es genuina. La fe real ve en Cristo al que nos libera de la maldición de la ley. Es la fe real que todos los días vive consciente de su vieja naturaleza, la bondad de Dios, el haber creído por la gracia de Dios en Cristo y dirigirme a la gloria eterna con Dios. Hermanos, si no hay esa base, ¿salvos de qué? La iglesia, entre comillas, se convierte en un lugar de diversión, un club. Del mismo modo, la doctrina del pecado también es vital para una idea acertada de la santidad. Miren cómo se van juntando las cosas, la santidad. No solo nuestro evangelismo ha sido superficial, sino también nuestra idea de la santidad. Muchos han vivido satisfechos de sí mismos porque no se han visto culpables de ciertas cosas. Adulterio, por ejemplo, que es nuestro tema. Y por ello han creído que todo iba bien. La satisfacción en sí mismo, la complacencia y la presunción son la antítesis misma de la doctrina de la santidad que presenta el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento presenta la santidad como algo del corazón, no solo de la conducta. No solo cuentan las acciones, sino, ante todo, las intenciones. Porque la ley de Dios apunta al corazón, a lo profundo del ser. Penetra en lo más hondo. Y por eso este concepto de la santidad conduce a una vigilancia y autoexamen constante. El tema de la santidad, hermanos, que todos somos conscientes aquí que Dios nos demanda santidad y es el que nos ha santificado para Él. Siempre está, hermanos, todo el tiempo con una actitud de vigilancia, de autoexamen. Siempre es así, ¿no? Cuentas con Dios al día. Esa es la verdad. 2 Corintios 13:5
quizá la iglesia que ha dado más problemas al apóstol Pablo. En su segunda carta, 13:5, les dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿Con qué nos vamos a probar? Con la ley de Dios, el espejo de la palabra. Y les pregunta: ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Hermanos, eso es fuerte. Lo que les he dicho es: o Cristo está en ustedes, o están reprobados. O sea, se dirigen a la condenación. Eso es. Examinarse si se está en la fe. Esta es la santidad del Nuevo Testamento. Turba mucho más que ese concepto superficial de la santidad, que solo piensa en acciones buenas, acciones buenas. Hay mucha gente que no quiere saber de Dios y que siempre hace acciones buenas. Eso hay montones. No se trata de eso, es desde adentro. Las acciones buenas son los frutos del árbol. El árbol es santo, las acciones son santas. Sobre todo, esta doctrina del pecado nos hace ver la necesidad absoluta de un poder mayor que nosotros mismos para liberarnos. Claro, cuando uno se ve en desgracia, realmente tal como es, ya es un bendecido. Ya es un bendecido, hermanos. Jamás Dios convence a alguien para que tenga la oportunidad de acercarse a Dios. No existe esa doctrina. El que es convencido por Dios es para salvarlo. Todo el paquete de la salvación pertenece al Señor. Amén. Entonces, al ver la miseria, ¿qué ora? Ora esta oración: Señor, soy un miserable, ten misericordia de mí. O sé propicio a mí, pecador. Es la oración. Justo, es un justo, hermanos. Es una doctrina que hace que el hombre vaya a Cristo y confíe en Él. Le hace caer en la cuenta de que sin Él nada puede. Eso es básico. Por ejemplo, un ser humano no regenerado ni sabe que no puede nada para con Dios, pues no le interesa. Un alumbrado sabe todo el tiempo que yo mismo no puedo. ¿Quién me lo ha hecho saber? El Señor. Entonces, acudo pues a mi fuente, acudo al trono de la gracia. Le hace caer en cuenta, les decía, que sin Cristo nada puede. La forma en que el Nuevo Testamento presenta la santidad es predicar esa doctrina del pecado, hacer que el hombre se descubra tal cual es, a fin de que, como consecuencia, se aborrezca. ¿Se acuerdan de esa doctrina? Miserable de mí, apóstol Pablo. Se aborrezca, se vuelva pobre en espíritu. Si es pobre en espíritu, es un manso. Si es manso, ¿qué tiene? Hambre y sed de justicia, primero dentro de él, pues, y afuera. Hambre y sed de justicia. Acude a un Cristo que ahora vive en él y él vive para él. Y le dice: tú eres mío y yo soy tuyo. Hermanos, es un asunto sellado, maravilloso. No será tan solo una experiencia que se recibe, sino una vida que hay que vivir. Y un Cristo al que vamos a seguir. Recta final. A ver, mediten en esto también. Finalmente, solo una idea genuina de la doctrina del pecado, o sea, la que presenta el Nuevo Testamento, nos hace comprender la grandeza del amor de Dios por nosotros. Hermanos, comprender la doctrina del pecado, que yo tengo pecado, es la bendición del cielo. Del cielo. Lo opuesto a eso, ¿qué es? Que uno ignore su realidad y camine así por la vida. Empieza pues Dios convenciéndonos de nuestra maldad. Si nos convence de nuestra maldad, se entiende pues por qué vino Cristo a sufrir en la cruz. Porque tomó mi pecado sobre Él y pagó las consecuencias con su muerte. Esa es la idea, hermanos. Ahora, sentimos tú y yo que nuestro amor a Dios es flojo y débil y que no lo amamos como debiéramos. Buena pregunta. Esta es nada menos que la piedra de toque de nuestra profesión. Tenemos que amar a Dios y no solo creer ciertas cosas de Él, porque de Él se conocen ciertas y muchas cosas, pero eso no es suficiente, ¿no? Tenemos que amarlo a Él.
Los hombres del Nuevo Testamento amaban al Señor Jesucristo, hermanos. Leyendo algunas biografías de santos, hermanos santos, se ve que tenían un amor a Dios que siempre iba creciendo, cada vez más amor. Ahora, ¿por qué le amamos a Dios, pero no como deberíamos? Porque, a ver, miren esta lógica, qué bella es la lógica bíblica. ¿Por qué no amamos a Dios como deberíamos? Si es el caso, ¿no? Nuestro. Porque no nos damos cuenta de lo que hizo por nosotros en Cristo. Y esto, a su vez, porque no hemos caído en la cuenta de la naturaleza y problema del pecado. Cuando yo soy agradecido realmente con alguien, cuando sé la cantidad, el monto de dinero, valga el ejemplo, de lo que me ha perdonado. Si me ha perdonado mucho, lo voy a amar mucho. ¿Ok? Y nos ha perdonado muchísimo, todos los cristianos. Ahora, ¿estamos cayendo en cuenta de esa realidad o no? Ese es, pues, hermanos, el asunto. Solo cuando vemos qué es realmente el pecado en nosotros, delante de Dios, y caemos en cuenta de que Él, viéndonos así, en esa condición, envió sin escatimar a su propio Hijo a la cruz. Si no vemos esto, hermanos, ¿cómo vamos a comenzar a entender su amor? Se empieza a entender el amor de Dios cuando vemos la realidad del perdón que ha efectuado con nosotros. Y nos ha concedido esto, creer en Él. El que odia al pecado es un bendito, es un santo. El que ignora el tema del pecado, hermanos, no ha nacido de nuevo. ¿Qué más? Aquí terminamos. Por esto, para amar a Dios hay que entender la doctrina bíblica del pecado y ver lo que significó para Él nuestro pecado y lo que hizo Él para salvarnos. Así vamos a ver su amor, que es realmente sorprendente, maravilloso y eterno. Amén. La gracia sea con ustedes. Amén. Solo tu palabra